Muy buenas a todos. En este vídeo voy a explicar de forma resumida qué es un shock y las diferentes fases del shock. Pues bien, un shock es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que resulta de una inadecuada perfusión tisular. Hay una hipoperfusión. El vaso está poco perfundido, el vaso sanguíneo está poco perfundido. Por lo tanto, no circula demasiado oxígeno y hay una disminución del requerimiento de oxígeno en las células de los tejidos, de los órganos. Este tejido, igual que en todos los demás tejidos del cuerpo, no recibirán un aporte de oxígeno suficiente como para poder mantenerse. Entonces, este estado hará que el organismo responda de una manera para poder mantener una perfusión más o menos adecuada para mantener en vida los tejidos del cuerpo. Lo que hará será redistribuir el flujo sanguíneo. Si no se corrige y continúa habiendo poco oxígeno en sangre, por lo tanto los tejidos no lo recibirán, lo que va a producir será que los tejidos sufran, provocando un fracaso multiorgánico, incluso la muerte. Entonces, empezando por el principio de forma un poco resumida y después poco a poco nos iremos detallando cada fase. Hay diferentes tipos de shock y diferentes causas dentro de los diferentes tipos de shock. Entonces, me gustaría dejar claro que, como he dicho anteriormente, es un vídeo donde se explica de forma resumida las diferentes fases del shock, pero hay que recordar que hay muchos tipos de shock. Las fases son similares entre ellas, entre los diferentes tipos de shock, pero pueden variar de un shock al otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo ahora lo explicaré de forma resumida, donde la gran mayoría siguen las mismas fases, pero después a la hora de estudiarlos en detalle podréis ver que hay algunas fases que en un shock aumenta el gasto cardíaco y en otro disminuye. Es normal, pero de forma generalizada siguen todos aproximadamente unas mismas fases. Son estas las que explicaré, las que más o menos todas siguen el mismo patrón. Lo que está seguro es que todos presentan una hipoperfusión tisular. Entonces, hay unos conceptos que se deberían tener en cuenta que, si se entienden, después será más fácil seguir la siguiente explicación. El shock, como he dicho antes, es una hipoperfusión tisular. Es esto, los tejidos no están del todo oxigenados, empiezan a sufrir un poco. Entonces, se ve comprometida la tensión arterial de los vasos sanguíneos. El objetivo del organismo será mantener esta tensión arterial estable, o si no, hacer que no disminuya esta tensión arterial. Para poder mantener esta tensión, el cuerpo activará una respuesta neuroendocrina. Se va a activar el sistema nervioso simpático del cuerpo. Lo que hará será, este corazón lo activará, aumentará el gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Este corazón se va a poner fuerte y lo que hará será latir muy rápido y el volumen del ventrículo izquierdo aumentará y empezará a expulsar mucha sangre hacia el organismo para poder mantener una perfusión estable, para hacer que esta tensión arterial no disminuya. Para que sea posible, el gasto cardíaco es inversamente proporcional a las resistencias vasculares periféricas. A las resistencias vasculares periféricas, que son si los vasos, si las arterias del organismo se ponen más estrechos, los vasos, aumenta la resistencia vascular periférica, por lo tanto, al corazón le costaría mucho eyectar toda esta cantidad de sangre. Por lo tanto, si aumenta el gasto, las resistencias vasculares periféricas no deberían aumentar, al contrario, o se mantienen o disminuyen para que pueda dejar pasar todo este flujo de sangre. Aquí tenemos de nuevo los conceptos importantes del shock en forma de esquema.
tenemos la fase inicial con una alteración de la perfusión tisular, donde el organismo debe compensar esta alteración mediante el gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco, por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen de eyección para mantener oxigenados los tejidos del cuerpo. ¿Vale? Esta zona de color naranja sería la fase de compensación del shock. Las resistencias vasculares periféricas no serán superiores al gasto, porque si sube uno, disminuye el otro, por norma general. Hay casos que no se dan, pero por norma general funciona así. Esta sería la fase de compensación. Aquí tendríamos el corazón, el ventrículo izquierdo, donde sacaría bastante sangre para poder mantener la perfusión tisular. Si no se corrige la alteración, si no se corrige la causa, si no administramos medicación o si lo que ha pasado es insostenible, pasamos a la fase de descompensación. Si teníamos la tensión arterial, la presión sanguínea más o menos estable, en la fase de descompensación, aquí es donde empieza a disminuir la presión sanguínea. Aquí ya se ha descompensado todo el esfuerzo que ha hecho el organismo para poder mantener estable la perfusión, empieza a decaer, se cansa, porque si no corregimos las causas o no se mantiene mediante medicación, empieza a decaer. Entonces, fase de descompensación, disminuye la presión sanguínea. Disminuye, por lo tanto, aquí sí que hay una inadecuada perfusión tisular muy severa que produce el shock, que produce el fallo multiorgánico y donde el paciente se podría morir. Muy importante recordar, el shock no es una disminución de la presión sanguínea. Si aquí tenemos el shock, no podemos decir que el shock es igual a una disminución de la presión sanguínea. ¿Que se produce? Sí, pero el shock, para ser correctos, es una inadecuada perfusión tisular. Lo digo porque hay muchas preguntas en exámenes donde dicen el shock es igual a una disminución de la presión sanguínea. No es del todo correcto. Si en otra respuesta aparece que el shock es una inadecuada perfusión tisular severa, hay que darle aquí. Esta es la correcta. Hay muchas preguntas trampas en este tema. Ahora pasaremos a ver las diferentes fases del shock. Pasamos ya a las fases del shock. Antes de empezar hay que recordar, como he dicho antes, que es un esquema general, que hay variaciones en cada tipo de shock. Hay veces que aquí se eleva una cosa, pero depende del tipo de shock, si es cardiogénico, si es hipovolémico, hay cosas que cambian. De forma generalizada se producen de esta manera, pero hay que recordar que hay variaciones. Entonces, recordemos que el shock es igual a una hipoperfusión tisular, que la perfusión tisular depende de la tensión arterial y que la tensión arterial depende del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas. Para poder mantener la tensión arterial, estas dos son inversamente proporcionales. Si aumenta una, disminuye la otra y lo mismo al revés. Entonces, fase inicial del shock. Hay una alteración de la perfusión tisular. La causa, ha pasado algo, por lo tanto, disminuye la perfusión tisular un poco. El cuerpo lo detecta y dice, vale, hay que compensarlo de alguna manera. Fase de compensación del shock, donde la tensión arterial se mantiene igual. O incluso ahora veremos que se puede elevar un poquito, pero solo un poquito, pero la tensión arterial se mantiene porque hay una compensación para mantener esta tensión arterial. Se mantiene la tensión arterial, se mantiene la perfusión tisular, de momento no hay shock grave, vaya. Entonces, se mantiene la tensión arterial. Para poderla mantener, el cuerpo activa un sistema neuroendocrino, se activa el sistema nervioso simpático y nos encontramos con lo que hemos dicho antes. Se aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, aquí está saliendo mucha sangre, está llegando muy rápido a los vasos sanguíneos para poder mantener la perfusión tisular. Y el sistema nervioso simpático, recordemos que se produce una midriasis, una respuesta de alerta, una midriasis, un sudor frío, mucha sed,
empieza a aumentar la frecuencia respiratoria, hay una hiperventilación porque como los tejidos del cuerpo les falta oxígeno porque hay una alteración de la perfusión, la respuesta compensatoria es respirar rápido, respirar bastante oxígeno. Entonces, también como hay una alteración de la perfusión, el cuerpo dice, vale, pues ahora no es hora de hacer pipí. Aumenta la ADH, se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Por lo tanto, el líquido que tenemos en los vasos se mantiene. El cuerpo lo que dice es, no se va a escapar nada de nada. Por lo tanto, se mantiene la tensión arterial o incluso se eleva un poco. Tenemos esta fase de compensación donde la tensión está compensada, se mantiene, no hay alteración de la tensión arterial. De momento estamos así, en esta fase, durante un tiempo, que no podemos estar así de forma constante porque el cuerpo, el organismo se cansa. Si no se revierte, si no hacemos nada o si lo que hacemos no es suficiente, pasamos a la fase de descompensación. Como el nombre dice, si aquí hay una compensación y la tensión arterial está mantenida, está igual o ligeramente elevada, en la descompensación aquí sí que tenemos una disminución de la tensión arterial. Por lo tanto, en un primer momento del shock podemos ver solamente un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria y una tensión arterial normal. Cuando ya vemos en un shock que la tensión está baja, normalmente es que ya estamos en esta fase de descompensación. Los mecanismos que hemos aplicado aquí empiezan a fracasar. No es suficiente. Los vasos sanguíneos, después de estar un rato intentando compensar, no es suficiente. Por lo tanto, aquí tenemos el corazón que ya el volumen que recibe el corazón empieza a ser insuficiente. Por lo tanto, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo es pero que muy bajo. Aun y así el corazón intenta mantener una taquicardia compensatoria para que pueda llegar a todos lados, pero si el volumen es muy bajo, por mucha taquicardia que haya, no será suficiente. Por lo tanto, hay un desequilibrio del gasto cardíaco, el gasto cardíaco disminuye, porque es más bajo el volumen de eyección que la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si esto baja, ¡pam!, la tensión va a bajar. Esto se rompe. Aquí teníamos una compensación donde esto se compensaba para mantener la tensión arterial, pero en la descompensación esto ya es insostenible, se rompe. Tenemos una tensión arterial baja, por lo tanto, una perfusión tisular baja. Nos encontramos secuelas del sistema nervioso simpático, que aun y así el organismo intenta luchar con el aumento de la frecuencia cardíaca, que no será suficiente, con la ADH a tope, con el sistema de renina, angiotensina, aldosterona activado y un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, esto es insuficiente, la orina disminuye por esto mismo, por el sistema de la renina, el gasto cardíaco baja y la tensión baja, está descompensado y fácilmente pasaremos a la fase tardía irreversible, donde se producirá la muerte del paciente. El shock no responde al tratamiento. Más o menos, de forma generalizada, hay que tener en cuenta que en cada shock hay muchas variaciones. Estas serían las fases del shock. Por ejemplo, en el shock séptico, aquí, por un sistema que se produce en el shock séptico, la orina no disminuye, aumenta. Ya os digo, os tendríais que revisar cada tipo de shock, pero de forma generalizada, esto es lo que pasa. Espero que os haya servido.